Es por eso que muchas de estas celebridades que empiezan estas cosas no pueden mantener el ritmo. Ya sabes, como Meghan Markle. Pero tú eres igual. Tú eres igual. Como lo sé. Sí, lo sé. Sí. Como, chicos, no tienen que hacer esto. Por favor, les ruego que paren. La conocí un poco antes de que conociera a Harry. Ella no era así en absoluto. No hablaba así. Sus modales no eran así. Todo esto es falso. Simplemente no puedes seguir fingiendo. Es demasiado difícil. El ambiente dentro del Parlamento era tenso, inusualmente tenso para una aparición real. Los Sussex habían estado sentados tranquilamente cerca de la parte de atrás, mientras que los miembros de la realeza más importantes ocupaban los bancos delanteros. Las cámaras destellaron, los comentaristas susurraron, y los parlamentarios se movieron incómodos en sus asientos. Pero entonces sucedió. En un momento tan repentino, tan descarado, que envió ondas a través de toda la cámara. Meghan se estiró y agarró la mano de Harry. No se ve ni una lágrima. Es un truco de actor. Ahora hazte llorar. Oh, ¿puedo hacer eso muy bien? Oh, Dios mío, es una locura. ¿No hubo alguna especulación de que estuvo en el yate de Epstein en algún momento? La mayoría de las fotos de Meghan Markle en yates han sido borradas de Internet. Había una cinta sexual sobre ella, y yo la vi. ¿Qué piensan realmente los estadounidenses de Harry y Meghan? Los despreciamos, no suavemente, no sutilmente, con fuerza. Los testigos dicen que los ojos de Harry se abrieron, sus labios separándose como para resistirse. Pero Meghan apretó su agarre. Su expresión era fría, decidida, casi desafiando a las cámaras a capturar lo que venía después. Y luego tiró. Acercar aquí. Y dice: con los cumplidos de Su Alteza Real, hacer dinero con la familia real. Entonces, ¿por qué dijiste que sí a hacer este programa? Porque eres tú. Y para mí, eso significa que había fotos con ella y el príncipe Andrés en el pasado, cuando ella tenía unos 20 años. Hay evidencia que sugiere que ella fue al yate de Epstein al mismo tiempo que el príncipe Andrés. Se casó por dinero. Está muy claro que se llevó al elefante. Estaba encantada de convertirse en una princesa. Se acabó. Deliberadamente, con firmeza, obligó a Harry a levantarse de su asiento. Los jadeos resonaron cuando la pareja caminó hacia la salida, de la mano, Meghan guiando, Harry tropezando un paso detrás, como un hombre tomado por sorpresa. Los parlamentarios voltearon sus cabezas. Los reporteros se apresuraron a capturar imágenes. Incluso los miembros de la familia real, sentados al otro lado de la cámara, estaban visiblemente atónitos. El príncipe William se puso rígido, con la mandíbula tensa como una piedra. El rey Carlos intercambió una mirada aguda con sus ayudantes. Un informante susurró más tarde: no fue solo un gesto. Fue un mensaje de que Harry le pertenece a ella, no a ellos. Y lo que se desarrolló en las horas siguientes fue explosivo. Y en la cinta, ella está realizando un acto sexual sobre él. Eso es increíble. Meghan Markle está llorando en un podcast, firmando regalos con un título real que perdió. Y la gente que trabaja para ella sigue renunciando. Pero detrás de los titulares hay demandas, indignación pública y susurros de un pasado turbio. Su título real podría ser el de duquesa del drama. La gente prefiere llamar a Gayle King una verdadera astronauta
que a Meghan Markle. Auténtica. Esta mujer me parece una narcisista maligna. Esta mujer tiene cero autoconciencia. Y solo un recordatorio, cada tuit borrado, declaración falsa y encubrimiento de relaciones públicas lleva horas de trabajo. Si quieres ayudar a que este canal siga funcionando, pulsa el botón de unirse y hazte miembro. Seguiremos exponiendo lo que ellos no quieren. Me encanta que tus ojos estén brillando ahora mismo. ¿Sabes, Meghan, cómo estás hoy? Lo cual, por cierto, solo tengo que decir, sí, disfrútalos. Olvidé divertirme. Tienes razón. Tienes razón. Ese podcast de 2 horas que tuve que soportar con Jamie King Lemur, que también está muy aislado del resto del mundo. La cámara no se recuperó rápidamente durante casi 1 minuto completo después de que Harry y Meghan salieron furiosos. El silencio dentro del Parlamento era sofocante. El mazo del orador golpeó nerviosamente. Los parlamentarios intercambiaron miradas desconcertadas y las cámaras captaron una fila de rostros atónitos en los bancos reales. Un ayudante que estaba cerca de la salida susurró más tarde. Se podía sentir el cambio de poder en esa habitación. Meghan no solo estaba guiando a Harry, sino que lo estaba alejando de la monarquía misma. Y así es exactamente como se vio en la televisión. Clips de Meghan arrastrando a Harry de la mano se extendieron por las redes sociales en cuestión de minutos. En Twitter, una publicación de tendencia decía: arrastrado como un niño. El peor momento de Harry hasta ahora. Otra leyenda combinada con una repetición en cámara lenta declaraba: ¿quién lleva la corona ahora? Meghan. Pero detrás de los memes virales, los informantes afirmaron que había una capa más profunda. Según fuentes cercanas al personal del palacio, el gesto dramático de Meghan no fue espontáneo. Fue calculado. Supuestamente le dijo a un confidente horas antes del evento: si intentan encerrarlo, les mostraré quién decide a dónde pertenece Harry. Las consecuencias fueron inmediatas. Los periodistas se apresuraron a la galería de prensa. Los parlamentarios murmuraron sobre la falta de respeto al Parlamento y William fue visto hablando bruscamente con un ayudante, su expresión tensa de furia. Y Harry, según los testigos, parecía pálido, casi aturdido, como atrapado entre mundos, el príncipe que una vez siguió el deber y el esposo que ahora es arrastrado por la fuerza a un tipo diferente de lealtad. Al caer la noche, hashtags como el agarre de Meghan y la salida del Parlamento dominaron los feeds globales. Los comentaristas reales lo enmarcaron como el acto de desafío más público desde que los Sussex se fueron a Estados Unidos. Pero dentro del palacio, los susurros pintaron un panorama más oscuro. Meghan no solo había organizado una salida, había organizado un enfrentamiento. Dentro del palacio, la reacción fue rápida y furiosa. Según los informantes, 1 hora después de la salida, los asesores principales convocaron una llamada de emergencia, calificando la acción de Meghan no solo de inapropiada, sino de una provocación deliberada dentro de las salas del Parlamento. Un ayudante, hablando fuera de registro, describió el estado de ánimo sin rodeos. Esto no fue desafío, esto fue sabotaje. La filtración más condenatoria provino de un memorándum supuestamente redactado esa misma noche. En él, los asesores reales advirtieron: el gesto de la duquesa constituye una afrenta directa a la dignidad parlamentaria y socava la capacidad del príncipe para actuar de forma independiente. Esa frase, socava la capacidad del príncipe, fue aprovechada por los periodistas.
Los comentaristas inmediatamente la convirtieron en una narrativa de que Harry había sido humillado, reducido a un seguidor en lugar de un líder. Mientras tanto, los aliados de Meghan contaron una historia muy diferente. Un periodista estadounidense simpatizante de los Sussex afirmó que había sido avisada con anticipación de que Meghan tenía la intención de hacer una declaración. Lo enmarcó como un símbolo de unidad. El mundo vio a una esposa apoyando a su esposo contra una institución que ha tratado de silenciarlo. Clips de Meghan sacando a Harry de su asiento se repitieron sin cesar en TikTok, a menudo con frases como «¿Quién realmente lleva la corona y la mano que gobierna?». Y en un momento viral, un lector de labios afirmó que Meghan murmuró mientras sacaba a Harry de sus pies. «Nos vamos». Ahora bien, ya sea precisa o no, la línea cobró vida propia, encendiendo debates en todo el Reino Unido y Estados Unidos. ¿Estaba Meghan protegiendo a Harry o exhibiendo su control sobre él frente a los legisladores de la nación? Al amanecer, la pregunta no era simplemente por qué Meghan lo había hecho. Era si Harry tenía el poder o incluso la voluntad de resistirse. A puerta cerrada, la salida se veía muy diferente a la audaz exhibición capturada en cámara. Según un informante que afirma haber escuchado la conversación en el auto de los Sussex, Harry estaba furioso. Su voz, según se informa, tembló cuando confrontó a Meghan. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Este no era tu momento para tomar. Era mío para decidir. Pero Meghan no se inmutó. Respondió con frialdad y directamente. ¿Tu momento? Tu familia te dejó sin nada. Si te quedas quieto, te borrarán. No dejaré que eso suceda. La discusión, aunque amortiguada para los forasteros, fue lo suficientemente intensa como para que los ayudantes sentados en el asiento delantero intercambiaran miradas incómodas. Uno le dijo más tarde a un reportero. Ya no era Meghan arrastrando a Harry. Era Harry arañando para recuperar su independencia y fracasando. Lo que empeoró las cosas fue el momento. Apenas unas horas después de la salida, fuentes del palacio comenzaron a alimentar a la prensa con líneas de que Harry se había visto desconcertado y mal, mientras que Meghan parecía aguda y dominante. El encuadre fue brutal, el príncipe como débil, la duquesa como controladora, y sin embargo, en los círculos de Montecito, Meghan fue pintada como una estratega. Los amigos susurraron que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, convirtiendo una aparición rutinaria en una confrontación viral que dominaría los titulares durante semanas. Un contacto cercano incluso afirmó que Meghan dijo en privado esa noche: «Si quieren mostrarlo como frágil, entonces les mostraré que no está solo. Tendrán que pasar por encima de mí primero». Pero para Harry, el simbolismo caló más hondo que cualquier titular. Lo que el mundo vio como un gesto audaz, él lo sintió como un despojo público de su agencia. Los testigos lo describieron caminando de un lado a otro en su residencia más tarde esa noche, murmurando la misma frase una y otra vez. «Creen que soy débil. Creen que soy débil». Y a medida que los susurros desde el interior del palacio se hacían más fuertes, la paranoia de Harry comenzó a arraigarse. Porque si Meghan había escenificado este momento como una demostración de poder, entonces, ¿quién controlaba realmente la narrativa? ¿Él, ella o la corona? En el palacio de Buckingham, el ambiente era gélido pero calculado. A las pocas horas de la salida, los asesores principales se reunieron en una cámara cerrada. El consenso fue unánime. Meghan había humillado a la monarquía dentro de una de las instituciones más sagradas de la nación.
y que acordaron que no podía quedar sin respuesta. Según un ayudante, las primeras palabras del rey Carlos fueron medidas pero cortantes. Ella quería una escena. No le daremos una. William, sin embargo, fue menos comedido. Los testigos dicen que golpeó la mesa con la palma de la mano y espetó: «Esto es el Parlamento, no Hollywood. Si no puede controlarla, entonces está acabado aquí». La estrategia que siguió fue despiadada. Se ordenó a los equipos de comunicaciones del palacio que informaran a periodistas selectos con una sola narrativa. Harry estaba abrumado y salió de la cámara por su propio bienestar. El papel de Meghan, insistieron, era secundario, pero las filtraciones contaron otra historia. Un memorándum que circuló entre los parlamentarios de alto rango, que luego se filtró a la prensa, enmarcó la salida como un insulto directo a la dignidad parlamentaria, un lenguaje que tenía mucho peso en Westminster. Y luego vino el detalle escalofriante, una línea supuestamente redactada por la oficina de Williams que decía: «Esta no es una asociación de iguales. Esto es manipulación a la vista». Esa frase explotó en los medios británicos. Al amanecer, los titulares gritaban: «El agarre de Meghan. ¿Harry sigue siendo su propio hombre? ¿Príncipe o marioneta?». La pregunta que obsesionaba al Parlamento. A puerta cerrada, William supuestamente les dijo a los ayudantes que el público necesitaba ver a Harry como desviado en lugar de cómplice. Si se le ve como una víctima, William supuestamente argumentó: «La corona permanece limpia». Mientras tanto, Harry, ya conmocionado por las consecuencias, estaba a punto de enfrentarse a lo que más temía: ser retratado no solo como débil, sino como irrelevante. A la mañana siguiente, Harry ya no podía escapar de los titulares. Todos los periódicos importantes de Gran Bretaña llevaban las mismas imágenes brutales. Meghan agarrando su mano, la expresión de sorpresa de Harry, el torpe tropiezo al salir del Parlamento. Las leyendas fueron despiadadas: arrastrado como un niño, el príncipe que no podía estar solo. Dentro de Montecito, los ayudantes describieron a Harry como un hombre desmoronándose. Según los informes, arrojó un periódico al otro lado de la habitación gritando: «Este no soy yo, esto no es lo que soy». Pero Meghan, siempre serena, le dijo bruscamente: «Esto es lo que quieren que seas, y si no luchas contra ello, desaparecerás por completo». El intercambio se salió de control. Un miembro del personal que escuchó la conversación dijo que la voz de Harry se quebró cuando la acusó de hacerlo parecer débil. «No me salvaste ayer. Me humillaste. Me arrastraste como un accesorio». La respuesta de Meghan fue fría, casi ensayada. «Mejor un accesorio a mi lado que un fantasma en su sombra». Esas palabras lo destrozaron. Según el mismo informante, Harry entró furioso en su estudio privado, cerrando la puerta de golpe con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Horas más tarde, los ayudantes lo encontraron caminando de un lado a otro en la habitación, murmurando entre dientes: «La han convertido en mi correa, y yo caí directamente en ella». Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, las imágenes habían cobrado vida propia. Las cadenas estadounidenses enmarcaron la salida como un símbolo de unidad, mientras que los medios británicos la presentaron como una prueba de que Harry ya no tenía el control de su propio destino. Una doble narrativa que solo profundizó el tormento de Harry. Para la mitad del mundo, era un marido protegido por su esposa. Para la otra mitad,
era un príncipe despojado de su dignidad. Y en medio de todo estaba Meghan, tranquila, inflexible y ya planeando el siguiente movimiento. Porque mientras Harry se derrumbaba bajo el peso del ridículo, Meghan supuestamente le dijo a un confidente esa misma noche: «Esto no es un escándalo, esto es una estrategia, y están demasiado ciegos para verlo». Para el segundo día, la salida se había vuelto viral de maneras que incluso el palacio no podía contener. En TikTok, las ediciones en cámara lenta de Meghan, sacando a Harry de sus pies, se pusieron con música dramática, acumulando millones de visitas. Un clip con la leyenda «La mano que gobierna al príncipe» se compartió más de 300.000 veces en solo 24 horas. Los hilos de Twitter diseccionaron cada ángulo. Algunos elogiaron a Meghan como una compañera valiente que apoya a su esposo. Otros se burlaron de Harry sin piedad con hashtags como el agarre de Meghan, el príncipe títere y el rey de la salida, que fueron tendencia en todo el Reino Unido y Estados Unidos. Los comediantes nocturnos se unieron. Un presentador bromeó: «Olvídate del protocolo real. Harry acaba de aprender lo que los hombres casados en todas partes ya saben. Cuando ella dice, nos vamos, te vas». El público rugió de risa. Los clips de la broma se volvieron virales en cuestión de horas. Pero debajo de los memes y los chistes, la historia tenía un peso real. Los comentaristas políticos en Westminster condenaron la exhibición como un insulto descarado al decoro parlamentario. Con un miembro del Parlamento advirtiendo en el registro: «Este no fue un asunto personal. Esta fue una interrupción en el corazón del gobierno». Mientras tanto, los programas matutinos estadounidenses se inclinaron por el ángulo emocional. En Good Morning America, un presentador declaró con simpatía: «Lo que vimos fue a un hombre bajo una inmensa presión, aferrándose a la única persona que todavía está a su lado». La cobertura dividida fue marcada. Para el establishment británico, Harry era una responsabilidad humillada. Para el público estadounidense, era un hombre dividido entre la familia y la libertad. Y sin embargo, para el propio Harry, ninguna de las dos versiones se sentía verdadera. Según un amigo que habló anónimamente, Harry confesó en una llamada a altas horas de la noche: «No se están riendo de nosotros, se están riendo de mí y no sé cómo detenerlo». Pero incluso cuando se derrumbaba bajo el ridículo, la determinación de Meghan solo se endureció. Los informantes afirmaron que le dijo a su equipo: «Si el palacio quiere que esto sea una broma, bien, déjenlos reír hasta que vean lo que viene después». El palacio, sin embargo, ya se estaba moviendo. En silencio, deliberadamente, William y Charles comenzaron a planear una respuesta, una que convertiría el truco de Meghan en un arma contra los propios Sussex. Mientras las redes sociales reían y debatían, el palacio ya estaba afilando sus cuchillos. A puerta cerrada, Charles y William convocaron una reunión nocturna con asesores principales. Según un informante, el tono no era emocional, era quirúrgico. William, caminando de un lado a otro de la habitación, supuestamente dijo: «Quieren caos, les daremos silencio, y el silencio los enterrará». El plan era doble. Primero, privar a Meghan de oxígeno. Las declaraciones oficiales serían breves, clínicas, y se centrarían en la dignidad del Parlamento, no en el drama. «No la convertiremos en el titular», insistió un asesor. Segundo, reformular a Harry como una responsabilidad. Las filtraciones cuidadosamente ubicadas sugirieron que había estado mal dentro de la Cámara, incapaz de hacer frente a la presión del deber público. La mano de Meghan agarró, implicaron, fue menos desafío y más desesperación. La imagen de una esposa rescatando a un esposo frágil.
esa narrativa aterrizó con fuerza. En cuestión de horas, periódicos como The Times y The Telegraph publicaron titulares como «Príncipe sacado en medio de problemas de salud». Meghan interviene mientras Harry lucha por sobrellevar la situación. Para William y Charles fue un golpe maestro. Al pintar a Harry como frágil en lugar de rebelde, despojaron al gesto de Meghan de su poder. Lo que ella pretendía como dominio se convirtió, en el encuadre del palacio, en un acto de lástima. Pero la represalia no detuvo su giro. Los asesores legales supuestamente redactaron advertencias a los medios estadounidenses que eran demasiado comprensivos, recordándoles que el Parlamento era una institución protegida y que las representaciones falsas de interrupción podrían acarrear consec. Mientras tanto, los informantes filtraron susurros de un paso mucho más duro. Discusiones sobre si Harry debería enfrentar restricciones formales para asistir a futuros eventos estatales. Una línea escalofriante de una sesión informativa filtrada decía: «Si el duque no puede ejercer la discreción se ejercerá por él». Para Meghan, esto fue la confirmación de lo que había temido y esperado. Pero para Harry fue algo peor. La posibilidad real de que la salida no solo lo hubiera humillado, le había dado a la corona la excusa que necesitaban para excluirlo para siempre. Cuando las filtraciones llegaron a Harry, lo golpearon más fuerte que cualquier titular. Según un amigo cercano, Harry estaba revisando su teléfono tarde esa noche cuando vio la línea repetida en múltiples medios. Si el duque no puede ejercer la discreción se ejercerá por él. Lo leyó en voz alta, con la voz quebrada. Están amenazando con prohibirme entrar a mi propio país. La habitación quedó en silencio. Meghan, sentada frente a él, no pareció sorprendida. Según los informes, respondió con una calma escalofriante. «Te han querido fuera durante años. Ahora finalmente creen que tienen una excusa». Pero Harry no escuchó consuelo en sus palabras. Los testigos dicen que explotó, caminando de un lado a otro, gritando, golpeando la mesa con los puños. En un momento dado, según los informes, gritó: «¿Ves lo que han hecho? Ya no soy su príncipe, ni siquiera soy un hombre a sus ojos. Soy un problema que debe ser gestionado». Para Meghan, el arrebato fue tanto un riesgo como una oportunidad. Los informantes afirmaron que trató de calmarlo, diciéndole que el palacio solo estaba jugando un juego temporal de óptica. Pero Harry no estaba convencido. Le dijo a un ayudante casi con desesperación: «Si me encierran fuera del Parlamento, me encierran fuera de la historia. Desapareceré». Mientras tanto, en Londres, la narrativa se estaba endureciendo. Los comentaristas debatieron abiertamente si la presencia de Harry en futuros eventos representaba un problema de seguridad. Algunos incluso sugirieron que su comportamiento impredecible podría socavar la dignidad de las ceremonias estatales. Y luego vino el golpe final. Susurros de que Harry había llevado una nota doblada al Parlamento ese día. Una carta personal destinada a William, pero nunca tuvo la oportunidad de entregarla. Según un ayudante que la vio, las palabras dentro eran desgarradoras. «Sigo siendo tu hermano. No dejes que esta sea la última vez que estemos juntos». Esa revelación se extendió como la pólvora, profundizando la imagen de Harry no como un rebelde, sino como un hombre rogando por la aceptación, solo para ser arrastrado fuera del Parlamento antes de que su mensaje pudiera ser escuchado. Para Harry, fue el giro más cruel hasta ahora.
Su súplica de reconciliación se arrugó en su bolsillo mientras el mundo se reía de su humillación. Al final de la semana, la imagen se consolidó. Meghan tirando de Harry de la mano, Harry tropezando, con la cara roja, saliendo del Parlamento, mientras el mundo observaba. Pero la historia no terminó en las puertas de la cámara. Cuando los ayudantes del palacio finalmente recuperaron la nota arrugada del bolsillo de la chaqueta de Harry, sus palabras se filtraron en fragmentos a la prensa. No era un manifiesto ni una queja, era angustia en papel. Sigo siendo tu hermano. Si hay lugar para mí de nuevo, dímelo antes de que sea demasiado tarde. El contraste fue devastador. En cámara, Harry era el príncipe arrastrado como un niño. En papel, era el hombre rogando por el reconocimiento de un hermano. Los historiadores lo llamaron una tragedia en tiempo real. Un comentarista de la BBC comentó: «Esto no fue rebelión, esto fue desesperación». Y terminó no con la reconciliación, sino con el espectáculo. Para William y Charles, el silencio se convirtió en su arma. No ofrecieron ninguna respuesta a la nota, ningún comentario público sobre la salida. Dejaron que la imagen de Harry arrastrado fuera del Parlamento se mantuviera como su propia acusación. Y Meghan, los informantes afirman que su reacción a puerta cerrada fue brutal. Cuando Harry lamentó que su gesto de reconciliación se hubiera perdido, supuestamente le dijo a un confidente: «Se veía débil. Les dio exactamente lo que querían». Esas palabras lo destrozaron más que el ridículo. Los testigos describieron a Harry retirándose en silencio, mirando la nota que nunca entregó, susurrando solo una vez: «Nunca se suponía que debía irme de esa manera». Y así, el momento decisivo de la semana no fueron los discursos en el Parlamento, ni las políticas debatidas. Fue la mano de un hermano que quedó vacía, el agarre de una esposa tirando más fuerte que el deber, y un príncipe colapsando en el papel que la historia había elegido para él. No aire, no repuesto, sino espectáculo. Como concluyó escalofriantemente un historiador real, la monarquía ha resistido abdicaciones, escándalos, divorcios. Pero lo que vimos en el Parlamento fue diferente. Un príncipe arrancado, no por su propia elección, sino por la misma mano que pensó que lo salvaría. Y esa es la imagen que el mundo nunca olvidará. Harry, el soldado que una vez estuvo orgulloso, siendo sacado de la cámara más alta de la nación, mientras la corona le daba la espalda.